¿Cómo era? ¿Comunidad? Hola comunidad Huerto Roma Verde, estamos aquí para responder las preguntas del video anterior. Ay, ya. Ya estamos en vivo, creo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya empieza a conectarse gente? Creemos que ya estamos transmitiendo. Ya. Ok. Hola comunidad. Estamos aquí en el huerto, en vivo, grabando en vivo para contestarles todas las preguntas que nos hicieron durante el video. Yo soy Brenda. Y yo soy Héctor. Y bueno, pues somos aquí colaboradores del espacio. Y quería aprovechar también el momento para mandarle un saludo a Luis y a Tabata, que son parte de nuestra comunidad de integración ambiental y son enfermeros y sabemos que ahorita están como chambeando mucho y pues le mandamos muchos abrazos, cariño, mucha luz, mucha paz, salud y fuerza para estos momentos y a toda la comunidad también de médicos, pues un abrazo, mucha fuerza. Y pues a todas, a Margo y Ana, que se tuvieron que ir a sus países por lo mismo de la pandemia. A Eri, que se estaba integrando. Erika, te mando un abrazo. A Lau y Govinda, que bueno, con Lau sigo hablando y te queremos mucho, Lau. Jessy Braulio, los extraño mucho. Chicos de la UAM, Anaí, Ángel, Hugo y las niñas del Columbia. Y por supuesto a Juan Luis, el encantador de mariposas. Y bueno, pues los extrañamos mucho. Este espacio realmente funciona gracias a la comunidad y a los voluntarios y a la gente que se suma, que mete las manos en la tierra, y honestamente sí los extrañamos mucho y les mandamos un abrazo enorme. Esperamos poder recuperar nuestras actividades pronto. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, dentro de todas las preguntas que nos estuvieron enviando, las apuntamos ya, las tenemos listas para empezar a contestarlas. Y la primerita es... asociación de especies. Bueno, esto más bien preguntaron, ¿en dónde encontramos la lista de asociación de cultivos? Bueno, hay muchas listas de asociación de cultivos y tablas, y para como que hacerlo más claro y digerible para todos, no hay mejor forma de cultivar que haciendo una asociación. ¿Qué pasa si nosotros simplemente tenemos un solo cultivo? Es como si nosotros eligiéramos una fruta y comer esa fruta todo el tiempo y vamos a empezar a tener deficiencia de nutrientes. Lo mismo pasa en la tierra. Si nosotros nada más ponemos una especie, ya sea en una maceta inclusive, bueno, la planta se vuelve vulnerable. ¿Para qué se asocian las especies? Porque una especie se va a encargar de aportar nitrógeno. Hay especies que funcionan como fijadoras de nitrógeno y hay especies que están todo el tiempo extrayendo mucho este nutriente. Entonces, ¿qué especies son las que aportan? Todas las fabáceas, los frijoles, las leguminosas. Las habas. Habas, chícharo, frijol, Garbanzo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues siempre tener una planta de estas en cultivo en casa. Por ejemplo, yo recomendaría haba, que no hace como tanto relajo como el frijol y está aportando nitrógeno, y de hecho si la queremos como para aportar, inclusive podemos hacerle podas constantes y irle poniendo esa materia verde en el suelo, y así haces como una composta en el sitio en el momento en el que está creciendo tu planta, y eso aporta mucho nitrógeno. Tú vas haciendo manejo de tu planta y es muy bueno. ¿Qué más vamos a asociar? Bueno, vamos a tener nuestras hortalizas, lo que vamos a comer nosotros. Digamos que la leguminosa es la especie que va a alimentar a las otras plantas, a nuestro suelo. Y lo que vamos a comer nosotros, bueno, podemos sembrar, aquí vamos a emplear el término de sucesión. ¿Qué pasa con esto? Que cada planta tiene un ciclo de vida distinto y podemos jugar con estos ciclos de vida. Una arúgula, por ejemplo, un rábano, mizuna,
son plantas que nosotros podemos cosechar en un mes, en 3 semanas, y esto aparte nos va a ayudar a motivarnos. Nosotros vamos a sembrar desde semilla, por ejemplo en una asociación, ¿no? Nuestra haba, nuestros rábanos, nuestra arúgula, después unas lechugas, unas espinacas y un jitomate al centro, que sería como ideal. Y bueno, y unas aromáticas, hierbas para controlar las plagas, y algo de raíz, que puede ser zanahoria. ¿Qué va a pasar? Va a ir creciendo primero la arúgula y nosotros vamos a ir cosechando y dándole manejo. A la par, a las 2 semanas vamos a tener rabanitos ya creciendo que podemos cosechar. Van a pasar otras 2 semanas y vamos a poder empezar a cosechar las hojas de lechuga. Y mientras estamos como ya consumiendo nuestras lechugas, dando manejo, riegos, ¿no? Entretenidos en las tareas cotidianas del huertito, después, en unos 6 meses, vamos a poder cosechar las zanahorias y jitomates, que son de un ciclo más largo, y pues en el caso del jitomate es una hortaliza de fruto. Esta hortaliza va a ser la más extractora de nitrógeno, por eso es importante que tengamos siempre, si vamos a poner un jitomate, si vamos a poner un chile, berenjena, todas estas hortalizas que lo que nos comemos es el fruto que contiene las semillas, necesitan ser asociadas sí o sí. Si no las asociamos, se nos van a llenar de pulgones, se nos van a llenar de plagas, mosquita blanca, todo. Y pues no nos va a dar mucho fruto, probablemente sí nos dé, pero no va a ser abundante. Y pues no sé, a veces también el sabor puede cambiar. Es mejor que estén sanas en todo momento. Entonces, bueno, esta es la asociación. Ustedes pueden jugar con las asociaciones. Las tablas sirven mucho para que ustedes empiecen, pero una vez que ustedes como que entiendan estos conceptos básicos que son aportación de nutrientes en el suelo, la sucesión de especies y los estratos, ya, o sea, da igual las tablas, ustedes van a poder asociar todo lo que quieran, simplemente como pensando un poco en el crecimiento de las plantas, en sus tiempos y en cómo ellas trabajan con las otras especies, qué aportan al suelo, qué extraen, en qué etapa o periodo nosotros las consumimos y así. Y bueno, ya. A ver, quizás nada más un punto más que yo mencionaría en el tema de la asociación de cultivos es que a veces olvidamos las hierbas aromáticas cuando tocamos este tema y hablamos de cómo combinar hortalizas, como decía Brenda, hortalizas de raíz con hortalizas de hoja, de fruto y demás para cubrir estos estratos que decía Brenda. Pero las plantas aromáticas, las hierbas aromáticas son básicas para poder llevar a cabo la asociación de cultivos. ¿Por qué? Porque plantas como el romero, la lavanda, dan flores que atraen muchísimo a los polinizadores, a las abejas, a las avispas y a un montón de insectos más que también polinizan. Porque aunque pensemos que, por ejemplo, la mosquita de la fruta o incluso las mismas moscas no hacen absolutamente nada, claro que sí, también son polinizadoras. Y todas estas flores que producen estas hierbas aromáticas nos ayudan a atraerlas. Y en cambio hay aromas y sustancias que contienen otras hierbas, como por ejemplo la ruda, que huele muy muy fuerte, el romero, ¿cómo se llama? El que tenemos aquí. Orégano. El orégano, ellos tienen aromas y aceites muy fuertes que nos ayudan incluso a repeler otras plagas que pueden atacar nuestro huerto. Plagas como la mosquita blanca, pulgones, los áfidos, membrácidos, o sea, hay un montón de insectos que atacan a nuestras plantas. Pero en otro en vivo vamos a hablar un poquito más acerca de los insectos benéficos y de bueno, se llama fauna nociva y fauna benéfica para nuestro huerto. Porque habrá quienes piensen que la cochinilla, por ejemplo, pues arrasa con el huerto y no es así, ya lo vamos a ver después. Es un insecto muy muy bueno para procesar metales pesados incluso en la tierra, pero bueno. Entonces les decía que las hierbas aromáticas nos van a ayudar con esa tarea, además de que las hierbas aromáticas son, en su mayoría, son plantas que van a vivir muchísimo tiempo, se les llama perennes, las plantas que pueden sobrevivir hasta 2 o 3 años y las vamos a ir podando para también consumirlas en la cocina. Todas estas plantas van a tener un montón de propiedades medicinales que en otro en vivo vamos a hablar acerca de eso, porque es un montón de información y lo que queremos es que lo vayan digiriendo poco a poco. Ok, sí, me olvidé. Pregunta en línea. Se me hace como... ¿Qué?
La gente pregunta, una chica pregunta que no se le dio la lavanda. ¿Algún consejo? Bueno, primero habrá que ver de dónde obtuviste tu lavanda, porque algo que ocurre es que generalmente las plantas que venden aquí en la ciudad vienen de Xochimilco. Son productores que trabajan excelentemente bien con la propagación vegetativa, que es reproducir las plantas a través de diferentes métodos. Pero la cosa es que cuando los venden, nos los venden en un sustrato. Ya Brenda explicó en el video anterior que el sustrato es esta mezcla de suelo que nos ayuda a desarrollar el sistema radicular de la planta y le da sostén. El sustrato que utilizan allá en Xochimilco se le llama ocoxal, o sea, acícula de pino, o sea, hojitas de pino. ¿Por qué utilizan este sustrato? Porque es muy barato, porque es muy liviano y porque gracias a eso, pueden vendernos una planta de romero a un precio bastante bajo. Y los riegan con lixiviados, con abonos líquidos, etcétera, y así es como los mantienen perfectos. Pero lo que tú tienes que hacer es que en cuanto llegue esa planta a tu casa, tienes que formar sustrato nuevo con la receta que Brenda nos dio en el video y mejorar ese sustrato que ya tiene la planta. Porque si tú no le aportas nutrientes, lombricomposta, composta, humus o lo que sea, tierra humificada, las plantas aromáticas no van a tener de dónde nutrirse y se les va a acabar el poco nutriente que ya tenían de los viveros, se los van a terminar rapidísimo. Y lo que pasa es que por eso tu planta termina secándose. Y Juana Rocha, también, un consejo, cuando hayas comprado ya tu plantita que viene de Xochimilco, lo que puedes hacer es dejarla un rato en el interior de tu casa. Ella va a empezar a sentir cambios, va a decir, ay güero, me cambiaron el hábitat, me cambiaron el ecosistema, no me están regando igual, no me están poniendo los mismos nutrientes. Y esto va a hacer que se vaya adaptando, que el cambio no sea tan brusco luego de que llega de Xochimilco y ya hiciste tu sustrato y la trasplantaste. Entonces mejor déjala 2 días en interior con muchos cuidados, después la sacas, la dejas 1 semana fuera a la intemperie, pero sin hacer el trasplante todavía, y después trasplantas. Y esto va a hacer que en el trasplante ella luego diga, wow, nutrientes, venga, vuelve a surgir, vuelve a agarrar fuerza, y entonces esto puede hacer que no te pase lo que te pasó. Excelente punto. De hecho, miren, haciendo una recapitulación, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nuestras plantas compradas en los viveros puedan sobrevivir? Punto número 1. Tener ya listo el bote o la maceta o la jardinera donde vamos a trasplantar esa plantita. Punto número 2, abonar. Punto número 3, aclimatar, que fue lo que dijo Brenda. Aclimatar a tu planta al nuevo lugar donde vas a estar. Es como si tú vives, por ejemplo, no sé, en Sonora, con un calor tremendo, 45 grados al día normal y demás. Y de repente, pues te vas a vivir a Siberia, ¿no? O sea, estamos hablando de extremos, pero obviamente te va a caer pesado el cambio de clima. Lo que vamos a hacer acá es justamente eso, aclimatarlos al nuevo lugar donde los vas a tener. Y otra cosa súper importante, el trasplante. Muchas veces cometemos el error de trasplantar a la hora que sea, en el momento que sea, incluso en el rayo de sol. El trasplante debe darse siempre cuando ya pasó la hora de luz fuerte. Aquí en la Ciudad de México, aproximadamente por ahí de las 5 o 6 de la tarde, ya empieza a ocultarse el sol y ese es el momento ideal para hacer el trasplante. Entonces sacamos la planta de la bolsita, hacemos el agujero, la clavamos y la tapamos muy bien para que no quede ninguna raíz fuera. E inmediatamente después se tiene que regar abundantemente para que no sufra un estrés hídrico. Exactamente, que el estrés hídrico es... Pues cuando la planta se estresa por falta o exceso de agua, cualquier estrés que tenga que ver con el agua. Oigan, Juana Rocha también nos pregunta que si puede plantar la lavanda y el romero juntos. Ella vive en Nueva York. Uy, pues mira, en cuanto a asociación de cultivo, romero y lavanda pueden convivir perfectamente en el mismo bancal y todo está perfecto. Tu clima es la situación, porque sabemos que en Nueva York tenemos un clima un poco extremo, mucho extremo. Entonces de repente como que neva, de repente el sol está muy fuerte. Entonces hay que checar las cualidades que tienen tus hierbas aromáticas, porque por ejemplo el romero es del Mediterráneo. Entonces habrá que ver qué tanto cuidado tienes que tener con esa planta, porque por ejemplo cuando haya frío extremo habrá que meterla a casa para protegerla y que no se vaya a helar. Y una cosa también, pues justo estamos hablando de la asociación, entonces justo en nuestros cultivos de hortalizas queremos tener una lavanda o nuestro romero, entonces
pues aprovecha que tienes las dos y mejor asocia tus hortalizas con un romero, otras hortalizas con una lavanda, o inclusive las puedes tener como en macetas alrededor de tu cajita de cultivo, o no sé si tengas camas de cultivo, las puedes poner en un lado y en el otro, en un extremo y en el otro extremo, y toda la cama llena de hortalizas también estaría bien. Excelente. Y otro dato más súper curioso y bastante interesante es que hay un montón de variedades de lavanda. Muchos creemos que la lavanda es lavanda y ya, y no. Tenemos lavandas medicinales, lavandas aromáticas, lavanda española, lavanda francesa. Ya iremos Lavanda adquiriendo. mexicana, lavanda de... Y lavanda de por acá y lavanda del huerto Roma Verde también. Entonces ya iremos adquiriendo esas variedades para irlas mostrando, para que ustedes vayan sabiendo qué cualidades tiene cada una y cómo las podemos utilizar. Siguiente pregunta, Brendix, por favor. Semillas de cilantro. Nos preguntaron en dónde pueden adquirir semillas de cilantro. Bueno, pues les platicamos que justo acabamos de cosechar semillas de cilantro y tenemos un montón de cilantro. Las pueden adquirir aquí si quieren. Son orgánicas, son una cosecha de este año y es más de este mes, entonces del mes pasado, porque ya cambiamos de mes. Pero si quieren aquí las pueden adquirir. Vamos a empezar ventas la próxima semana. Justo por eso de la contingencia pues hemos estado un poco lentos y bajos con las ventas. Todavía no tenemos un esquema establecido, pero probablemente ya el lunes podamos explicarles cómo va a funcionar las ventas y van a poder adquirir sus semillas de cilantro. Excelente. Siguiente pregunta. El cultivo de fresa. Cultivo de fresa. Este cultivo es bastante fructífero si lo sabemos llevar bien. Hay que tener en cuenta que la fresa es una planta rastrera, es decir, no es una planta que vaya a desarrollar un tallo y que vaya a elevarse del suelo. Por ende, tenemos que preferentemente cultivar las fresas en una jardinera donde tengamos la posibilidad de que las fresas queden colgando. ¿Por qué? Porque si las fresas tocan el suelo, al igual que pasaría con la calabaza y con muchos otros frutos, muy probablemente se pudran o sean comidas por otros personajes que pues no las están cuidando tanto como nosotros. Entonces lo ideal es eso. Otra cosa bien importante es el sustrato. Tienes que abonar muy bien. Lo que decía Brenda, que todas las hortalizas que nos den frutos necesitan unas cantidades grandes de nitrógeno. Entonces, un consejo definitivamente sería, para hacerte un huertero sustentable, tendrías que hacer composta en casa para ir adquiriendo tu propio abono y no tener que irlo a comprar a otro lado. Definitivo. Exacto, ya hablaremos de ese punto después. Y por último, y no menos importante, la fresa necesita varias horas de sol. Varias horas de sol directo, porque eso es lo que va a ayudar a que los frutos y los tallos no se etiolen. La etiolación es un proceso mediante el cual la planta desarrolla un tallo muy largo porque está buscando la luz. Entonces, si tú le das el sol suficiente, el tallo de la fresa, que también se le llama pedúnculo a ese tallito, no se va a alargar tanto y te va a dar un fruto sano, grande y bastante dulce. Bueno, otra cosa que pueden hacer si de plano no las pueden tener elevadas es poner mucha paja, mucho acolchado, mucho mulch. Y bueno, esto es básico para sus cultivos, que es tal cual como una colcha, como si nosotros agarráramos y pusiéramos una cobija protectora en nuestros cultivos. Y es una capa de material seco que nos va a ayudar justo a que si viene inclusive una hortaliza de hoja, si la hortaliza de hoja empieza a crecer y toca el suelo, luego se nos va a pudrir. Y el mulch va a hacer que se quede ahí sin llegar a la tierra con los microorganismos que se encargan justo de descomponer la materia. Mismo caso de las fresas, en este caso es el fruto. Lo que no queremos que toque el suelo porque luego se lo van a empezar a comer, más que tiene mucho azúcar y es delicioso. Entonces, para evitar esto podemos también poner una capa de paja, de mulch seco, de materia seca. Y la otra también, una recomendación, porque a nosotros nos pasa aquí con la fresa. En la etapa de floración necesita mucho potasio. Entonces, luego que vean que tiene flor, igual y ya van a ver uno que otro frutito, echen potasio. ¿Qué pueden hacer? Pues plátano. Con el plátano se hacen un té de plátano, una infusión. ¿Con la cascarita? Con la cáscara. Pueden ser 5 cáscaras de plátano en una olla, lo ponen a hervir 10 minutos y listo. Ya que se seca, apliquen esa solución en su cama de cultivo donde tengan las fresas porque lo van a necesitar. Perfecto. Siguiente pregunta. Asociación de maracuyá. Oye. Ok. Esa pregunta sí la veo... No. Bueno, yo en mi caso nunca
Nunca he sembrado maracuyá. Ah, ahí les va. A ver qué tal. Yo he visto creciendo maracuyá en un mango, invadiendo, o sea, dejando un mango por completo debajo del cubierto de la maracuyá. He visto que se pasa de casa en casa, o sea, la maracuyá es un cultivo exitoso. Entonces, la mejor asociación sería que la tengas en un espacio donde pueda crecer y desarrollarse y que no te esté invadiendo otras especies de tu huerto o algún árbol frutal o tu casa, la casa del vecino. Hay que estarla controlando con podas constantes y bueno, ya saben, es un cultivo exitoso. Siembren, úsenla, los zarcillos, el tallo. Si haces una infusión sirve para los cólicos. Yo lo he hecho y me ha funcionado muy bien, se los recomiendo. Es una planta hermosa, muchas propiedades medicinales, un cultivo, bueno, una planta exitosa que se ha sabido adaptar a cualquier hábitat, como la he visto en Chiapas, como la he visto en Querétaro. O sea, es impresionante la maracuyá, pero sí tengan cuidado con sus otros cultivos. Hay un dato interesante, sería que el maracuyá pertenece a una familia, a un grupo que se les conoce como pasifloras, y dentro de él está la granada china. Hay un montón de variedades, aproximadamente unas 22 distintas. Yo nunca he sembrado de semilla, pero adquirí apenas 3 plantas de estas pasifloras, y lo que he visto es que las puedes utilizar para hacer techumbres, para hacer, digamos, si tienes una pérgola, que son estas como construcciones de madera, la puedes trepar, porque es una enredadera, como decía Brenda, desarrolla unos bracitos que se les llama zarcillos, que son muy parecidos a los que hacen la calabaza. Son unas ramitas largas que se van enrollando para poder sostenerse de una estructura. Entonces tú puedes tener una pérgola llena de maracuyá o de cualquier otra pasiflora, y además de que te va a dar unas flores preciosas, súper tropicales, te va a dar frutos constantemente. Pero como lo habíamos dicho, acuérdate que cada que tengas un cultivo que te produzca mucho fruto, necesitas muchísimo abono. Suelo. Siguiente pregunta. Ya no hay. Ya no hay. Ah, no, esperen, sí. Nos quedó una pregunta que se nos rezagó de ahí, que era las condiciones para la germinación. Ah, sí, cierto. ¿Qué necesitamos o cómo tenemos que hacerle para que nuestras semillas puedan germinar bien? Bueno, primer punto, el sustrato ya lo vimos en el video pasado, lo pueden checar ahí en los videos que tenemos guardados en la página del Huerto Roma Verde para que chequen cómo pueden hacer sustratos, si quieren invertirle para hacer sustratos inertes o si quieren utilizar lo que ya hay en el suelo o cerca de su casa, también ahí está el tip de cómo lo pueden hacer. Una vez que ya tengan, ya sea en una charola almácigo o en unos cartoncitos cilindros de cartón de papel higiénico, su semilla ya sembrada, la tenemos que regar y la tenemos que poner en un lugar donde le dé el sol. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado que al principio yo decía, no, pero pues son plantas bebés, necesitan un poco más de cuidado, y las puse en la sombra. Pero resulta que en 3 segundos la planta puede germinar, y si tú no te das cuenta, comienza el proceso de la etiolación, que es lo que les habíamos comentado. Cuando salen los primeros, en el primer estadio de la semilla, inmediatamente necesita buscar el sol. Y si tú no te das cuenta y dejas pasar un día, ese tallo se va a empezar a alargar. Y por ejemplo, si es una lechuga que alarga su tallo, es una lechuga que no va a sobrevivir. Lo mismo pasa con las acelgas, lo mismo pasa con los betabeles. No hay tanto problema con los jitomates y los chiles. Si se te etiolan un poquito, no pasa gran cosa porque como quiera va a desarrollar un tallo. Pero es bien importante que a las hortalizas de hoja y de raíz nunca les dejes etiolar. Entonces la recomendación es que las pongas, si es un almácigo, en una charola donde puedas acumular una buena cantidad de agua sin que estén obviamente totalmente sumergida, y la pongas en un lugar soleado y protegido, porque si la vas a poner en el patio o en el balcón y te vas a desentender, en una llovizna o en un aire fuerte, adiós almácigo. Entonces tenemos que ponerlo en un lugar, en un micro invernadero donde le podamos poner un techito bien cubierto, protegido del granizo y de la lluvia, pero donde reciba sol. Y si estás en casa, puedes poner esa charola en una mesa o en un estante donde reciba por lo menos 6 horas de luz al día. Pero no directa, eso sí, o sea, como una luz, o sea, que no recibe el rayo directo. Listo. Preguntan si pueden combinar la ruda con maracuyá. La ruda, bueno, sí, ok. ¿Qué pasa con la ruda? La ruda tiene estas propiedades alelopáticas, que es cuando suelta algún químico en la tierra, libera
algún compuesto químico que está dentro de esta especie y entonces empieza a repeler otros cultivos. Pasa con el eucalipto, pasa con muchas especies, justo las que son ricas en aceites esenciales tienen esta tendencia. La maracuyá, se me hace loco porque estas serían como dos plantas súper poderosas intentando competir. No sé cuál, no competir, sino que la maracuyá va a crecer demasiado y tiene este hábito trepador y probablemente se quiera trepar en la ruda. A la ruda le va a empezar a faltar luz, probablemente nutrientes a ambas. Y a la par, la ruda tiene esta cualidad que es alelopática, entonces yo no haría esa asociación, honestamente. Pero sí tendría las dos, o sea, sí tendría la maracuyá y la ruda, por ejemplo, la tendría en una maceta un poquito alejada o cercana, pero no en la misma maceta o en la misma cava de cultivo, no lo haría. Pero no sé tú. Pues mi experiencia con la ruda, bueno, también tengo una mata pequeña y la voy podando, no dejo que crezca tanto porque pues la utilizo. Es precisamente como dice Brenda, todas las plantas, todas las hierbas aromáticas que tengan olores tan fuertes como la ruda y que sean amargas, suelen soltar algunas sustancias, que realmente no es tan peligroso, pero sí puede llegar a mermar un poquito la capacidad de alimentación de otra planta. Claro que si tu maracuyá ya está grande, ya puedes soportarlo sin ningún problema. Si vas a sembrar la semillita, yo te recomendaría que mejor la dejes crecer un rato y después, ya que esté más grande, la trasplantes y pues ahí ya no va a haber ningún problema. ¿Otra pregunta? Otra pregunta, ¿por qué no? Dice Federico Olivares, pregunta, ¿qué es mejor, humus de gusano o el estiércol de borrego? Bueno, Humo de lombriz. primer punto, no hay ningún problema. De hecho, yo de repente tengo mucho conflicto en mis talleres con los niños porque llaman gusanos a las lombrices. Pero si nos vamos al punto básico, efectivamente un gusano se le puede llamar a cualquier ser que tenga como esta forma cilíndrica y que se arrastre. Entonces, bueno, pero mejor digámosle lombrices para no confundirnos mucho. La lombricomposta, el humus, es un suelo muy rico porque es todo lo que ya sobró de los alimentos descompuesto. Sí, ya está procesado, ¿no? Procesado y está en el punto exacto en el que la planta lo puede volver a absorber. Porque pues como sabemos las plantas, si tú le echas una manzana pues no se la va a comer. Necesita estar degradada por completo para que ya pueda ser sintetizada de nuevo por la planta. El abono del borrego es muy bueno también, pero es más difícil conseguirlo aquí en la ciudad, obviamente. El abono de borrego y de vacas y de aves es tan bueno que es lo que se utiliza para alimentar las milpas, para poder hacerlos crecer rápido. El único tema con el abono de animales es que, aunque ya esté curado, aunque ya esté fermentado, suelta un aroma un poquito fuerte. Y para que no huela, algunos lo... Pues no es un aroma desagradable, a nosotros que nos gusta el campo y este asunto, no nos molesta tanto, pero habrá quien no le guste el aroma. Y si no está bien fermentado, puede atraer incluso mosquitos y cosas así. Entonces por eso nosotros recomendamos utilizar mejor el abono de lombriz, pero si tienes acceso al abono de borrego, está perfecto. Lo único que podrías hacer ahí es... Compostante. Ajá. Sí, yo lo que haría, como que qué pasa con todos estos abonos frescos que justo necesitan entrar en un proceso de descomposición de la materia para que sea absorbible y digerible para las plantas. Entonces, ¿qué haría si tuviera como el abono de que tengo un rancho y ahí hay abono fresco? Lo aplicaría en una sección en donde todavía no voy a cultivar, pero que se empiece a compostear, que los microorganismos empiecen a degradar esta materia y entonces en el momento en el que tengo plantas, ¡pum!, tengo un suelo increíble. Pero si tengo un huerto urbano y quiero ir a comprar, no sé qué comprar, o inclusive no necesitas comprar, si quisieras aplicarle humus de lombriz, lo único que tienes que hacer es tu composta en casa. Entonces, si estás en una zona urbana, te recomendamos que empieces tu composta. Federico, por favor, empieza tu composta. Te damos una asesoría si quieres para que tengas disponible tu humus de lombriz. Y ya por último, el dato también con los abonos de animales es que generalmente no tienen ningún problema el uso de ellos, pero si de repente alguno de esos animales tuvo una enfermedad y se le administraron antibióticos y demás, todas esas sustancias van a venir también en su abono. Entonces hay que tener mucho cuidado de dónde obtenemos los abonos de estos animales. Siguiente pregunta. Nancy de Raba pregunta, hola a todos, estoy haciendo un huerto en casa, ya
pues ya tienen todo. Pregunta es, ¿qué vegetales puedo sembrar en suelo que no se peleen, por ejemplo, tomates y pepino? Que sé que no conviven. ¿Alguna sugerencia de qué puedo sembrar? Bueno, mira, otra tus cosa jitomates? importante, ¿A qué puede combinar? otra cosa importante para saber qué combinar es, hay que estar conscientes de que así como nosotros tenemos familia, las plantas han sido divididas también en grandes familias. Esto no quiere decir que forzosamente tengan que ver en aspectos genéticos. Generalmente sí, pero también están divididas en familias por los nutrientes que absorben. Es decir, tenemos una familia, por ejemplo, llamada Solanaceae. Las solanáceas son plantas que están asociadas por incluso la forma de su flor, son muy similares y demás. Y en este grupo están el chile, el jitomate, la berenjena, la papa y un montón de cultivos más. Lo ideal es que no sembremos miembros de la misma familia en el mismo espacio reducido, porque eso se convertiría en lo que le llamamos un monocultivo, que es cultivar solamente una especie o un género. Tenemos que combinarla con otras familias. Por ejemplo, tenemos otra familia muy famosa que es las cucurbitáceas. ¿Quiénes son las cucurbitáceas? Pepino, calabazas, todas estas Sandía. que tienen esta Exactamente. mucha agua contenidas en ellas y un hábito como rastrero. Entonces, trepador. aquí lo único que tendremos que hacer es fijarnos a qué familia pertenece tu cultivo y tratar de enriquecer esos cultivos con diferentes integrantes de otras familias. Y en tu caso particular, que quieres asociar tu jitomate, pues asócialo con hortaliza de hoja y de raíz, toda la que quieras. No dejes ningún huequito. En el caso de que te queden huequitos en donde el suelo pues esté expuesto al sol y a otros factores, puedes poner mulch. O sea, si te quedan huecos, pon mulch, si no, mulch verde. O sea, lechuga, espinaca, arúgula, todo lo que puedas. No dejes ningún hueco, aprovecha tu espacio. Y en tu siguiente ciclo, Nancy, puedes agregar fabáceas. Todas las leguminosas, los frijoles, y esto va a nutrir de nuevo tu suelo. Puedes también ir podándolo y entonces empiezas a hacer justo como un tipo compostaje en el sitio. Y entonces para tu siguiente siembra, para aprovechar el temporal, las lluvias, ya va a estar tu suelo otra vez listo. Pienso que podrías hacer esto, pero bueno, esperemos que te sirvan los consejos, Nancy. Oye, Nancy, muchas felicidades, ¿eh? Pocas personas en zonas urbanas tienen la posibilidad de tener un espacio tan grande como el tuyo. Aprovéchalo. Luego, Juana Rocha de Nueva York tiene otra pregunta. Dice, cuando la hojarasca tiene desechos de animales, ¿cómo desinfectarla o purificarla para usarla como abono? A ver, Juana ¿Qué Rocha desecho? pregunta el asunto de las hojas con residuos de animales, o sea, popositas. Si tú ya tienes hojas con residuo de animal, con excrementos, lo ideal es no utilizarla en tu cultivo. Porque no sabemos si son animales que están bien alimentados, si tienen algún parásito, alguna enfermedad. Y eso, aunque yo sé que en la tierra hay un montón de bacterias y demás, y desinfectando puedes quitárselas, mejor no nos arriesgamos a contraer algún tipo de enfermedad. Porque incluso pues, no sé, mediante el excremento se puede contagiar, y la orina se puede contagiar la hepatitis A y un montón de cosas. Entonces lo ideal es que mejor tengas hojas limpias, vayas separándolo y ordenes de esa manera tus residuos para que no corras ningún riesgo. ¿Quién pregunta? Juana, de Juana. Nueva York. Ah, Nueva York. Ah, ok. Se quedó la ciudad y le iba a decir como... No, es en Nueva York. Ok, bueno, también te quería decir, no le tengas miedo tampoco a la hojarasca ni al recolectar como que estos materiales. Al final, sí, yo no lo pondría en un cultivo de hortaliza, pero por ejemplo en los árboles, o sea, si tienes frutales, aprovecha esta materia, o sea, no, tampoco la descartes, y también como que emplea bien tu energía. Por ejemplo, gastar energía, intentar esterilizar este material, pues es un gasto innecesario, tanto de recursos como de tiempo como de energía. Pero sí lo puedes aprovechar para tus frutales, y en el caso de tus hortalizas de hoja, que son más delicadas, pues busca un sustrato que no esté contaminado y listo. Otra pregunta de Zamora Endi, otra vez. Dice,
Para empezar a sembrar en tierra directo, ¿cuáles son los cultivos que menos cuidado necesitan como para aguantar riego de una sola vez a la semana? Tomando en cuenta la gente que regresa al trabajo. Ok. Bueno, mira, ahí lo que te puedo decir es que todos los cultivos en sus primeros estadios requieren riego montón y de cuidados. riego. Todos. Incluso el maíz, que es como de los más luchadores y demás, se siembra en cierta época del año porque es la época en la que llueve. Entonces, pues no, obviamente no vas a ver a un granjero con una regadera echándole a 2 hectáreas, pero aprovecha el temporal y lo siembra cuando va a empezar a llover. Entonces es necesario cualquier cultivo ponerle atención en los primeros estadios. Ahora, ya que pasó, ya que germinó y ya tiene unos 30 centímetros de altura, ya hay cultivos que pueden soportar un poquito más la sequía. Como por ejemplo, ¿Qué cultivos pueden soportar las sequías? mira, podemos empezar por ejemplo con las hierbas. asperaceas, pues las lechugas. Bueno, a nosotros nos pasó algo chistoso, te lo voy a compartir. Justo en la temporada de invierno, que muchos salimos, no estábamos aquí como regando, que ya no está cayendo tanta lluvia. Pasa que teníamos nuestro cultivo de invierno, que eran puras hortalizas de hoja básicamente y brócolis. ¿Y qué pasó? En las camas de cultivo en las que dejamos justo estas hierbas que empiezan a crecer, que son malas hierbas, las lechugas se siguieron desarrollando. Teníamos que regar súper poquito y seguían lindas, seguían sanas y todo. Y caso contrario, en una cama de cultivo en donde retiramos todas estas malas hierbas y no mulchamos, ¿qué pasó? Pues las hortalizas empezaron a resentir. Entonces, ¿quieres ser un horticultor citadino exitoso? Mulchea muchísimo, o sea, pon mucha materia que te ayude a retener la humedad. Citadina, ¿verdad? Era chica. Citadina. Y mulchea o llena todo de plantas. Otra vez, es el mismo consejo, llena de lechuga, llena de muchas hortalizas, porque justo el que estén juntas te va a ayudar a que entre ellas se vayan apoyando y empiecen a retener humedad, que en caso que si tengo una lechuga acá y la otra separada por unos 30 centímetros, justo estos 30 centímetros va a estar el suelo expuesto y se va a ir evaporando muchísima humedad. Entonces, ¿quieres hacer esto? Lo puedes hacer. Pon mucha semilla, mucha hortaliza en un espacio reducido para que tengas que disminuir tu riego. ¿Qué es mulchar? A ver, para los que no vieron el video pasado en el que les explicamos lo que era el mulch o acolchado es materia seca. Por ejemplo, esto. Todo lo que sea sobrante de árbol o de paja o de cualquier otra planta que esté seca, toda la materia café es carbono y es lo que nosotros utilizamos como mulch. Las mulch, a ver, déjame ver, podemos voltear la cámara, ¿verdad? Acá hay mucho. Miren, aquí estamos en nuestro bello huerto Roma Verde y esta es la labor de Brenda. Ella acaba de acolchar, Edward y Brenda acaban de acolchar todas estas camas con el trabajo de todos los voluntarios que forman parte del equipo de integración ambiental. Y esto es el mulch, materia seca y vegetal que nos ayuda a cubrir. Y para que sea un poco más entendible, por ejemplo... Aquí sería el verde, por ejemplo. Ah, bueno, esto es un acolchado verde, es un acolchado vivo. Aquí estamos utilizando la menta y la mejorana y el orégano. También miren, dejamos crecer los tréboles porque justo empiezan a llenar estos huequitos, que si no existiera todo eso, entonces nos queda la tierra así. Y en esta me va a durar mucho menos el agua retenida y disponible para la tierra súper bonita, donde está trabajada tal cual por las plantas. Exacto. Entonces, para hacerlo aún más digerible, ¿qué es el mulch? Cuando tú vas a la playa y te quieres poner a descansar y demás, si te quedas en el rayo del sol, ¿qué es lo que te vas a pasar? Pues te vas a deshidratar, te vas a quemar y te vas a causar daños por el exceso de sol. Entonces, lo que pones es una carpita. Y cuando tienes un montón de frío y te puedes enfermar y demás, pues te pones una cobijita. Eso es lo mismo que vamos a hacer con el suelo, porque no va a ocurrir con las plantas, va a ocurrir con el suelo que está sosteniendo a las plantas. Cuando llegan demasiados rayos de sol al suelo, estos rayos empiezan a quemar
el suelo y empiezan a matar a la fauna benéfica que vive ahí, que son bacterias, hongos, insectos y demás. E igual, cuando llega a haber ventiscas muy fuertes, el aire se lleva nutrientes y erosiona la tierra. La palabra clave aquí es erosión. Exacto. El mulch nos ayuda a evitar la erosión del sol, de la lluvia y del aire. Sí. Eso es el mulch. Es perfecto para ahorrar agua también. Sí. Y también yo lo digo mal, es acolchar, de pronto mulch y lo transformo en mulchear. También lo siento. Lo que pasa es que son conceptos que igual existen en todas partes, pero pues han tomado liderazgo de repente con palabras de anglosajonas. Pero nosotros le podemos llamar latinamente acolchado. Otra pregunta de Mónica García. ¿Las hormigas afectan los huertos urbanos? Y si es así, ¿cómo combatirlas? Excelente pregunta. Las hormigas como tal no afectan al huerto urbano. O sea, vale, las hormigas no se van a comer tus plantas. Las hormigas no se van a alimentar de tus árboles frutales. Las hormigas se van a alimentar de los residuos de las plagas que se alimentan de tus árboles frutales. Ok, vamos más despacio, porque es una información medio complicada. Los árboles y las hortalizas tienen una sustancia que corre por todo su cuerpo llamado savia, que sería lo que la sangre a los seres humanos y a los animales. Entonces, la savia tiene nutrientes y tiene glucosa. Y hay un montón de, hay un montón, de insectos que se alimentan de esa savia. Entre ellos están los pulgones, los áfidos, la mosca blanca, y hay insectos que son chupadores, como la cochinilla. No es la cochinilla que se hace bolita, es otro insecto que se pega en los troncos de los árboles frutales. Entonces, ellos al estar absorbiendo esa savia, también tienen que excretar algo. Y lo que excretan es una melaza. Es como una sustancia pegajosa y dulce que se empieza a pegar en las hojas. Y hasta ahí pues no hay gran problema. El problema es que las hormigas se alimentan de cosas dulces, además de un hongo que tienen en el hormiguero. Se alimentan de cosas dulces. Entonces cuando las hormigas se dan cuenta que tienen a alguien que las puede alimentar, las hormigas hacen lo mismo que los seres humanos con los animales. Las pastorean. Empiezan a cuidar a estas plagas y las ayudan a propagarse por todo el árbol. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tienes una pequeña incidencia de insectos no benéficos, pues no es gran problema porque pues, es un parásito pequeñito. Pero cuando llegan las hormigas y hacen que ese insecto o esa plaga, mejor dicho, ese insecto se convierta en una plaga y llene todo tu árbol, sí pueden llegar a matarlo. Entonces ese es el problema. Y en sí, olvídate, realmente deshacerte de las hormigas va a ser una misión imposible. Te lo digo porque pues yo en casa tengo huertos de hace un tiempo y siempre tengo problemas con las hormigas. Sí. La única solución que yo encontré fue atacar a los insectos que se convierten en plaga en mis cultivos. Una vez tú quitando a estos insectos que excretan melaza, las hormigas no van a tener nada que hacer en tu huerto y van a buscar otro lugar. Ok. Listo, ya me pregunto. Bueno, pues creo que ya llevamos un buen rato acá respondiendo preguntas. Todavía no tenemos claro cuál va a ser el siguiente tema. Igual, si ustedes tienen algún tema que quisieran desarrollar, déjenlo aquí en los comentarios para que podamos verlo ya después e ir decidiendo qué otros videos vamos a subir en los en vivos. ¿Y este video se va a subir al canal de YouTube? Este video se va a subir al canal de YouTube, así que si no tuviste chance de verlo en vivo, no te preocupes, lo vas a poder ver las veces que tú quieras. Sí, y pues aquí estamos para seguirles dando consejos cuando lo necesiten. Les agradecemos que estén aquí, los queremos mucho, los extrañamos de verdad a toda la comunidad y pues esperamos que pronto podamos regresar a nuestras labores cotidianas normales. Y bueno, un abrazo a todos. Muchos saludos, recuerden cuidarse muchísimo, tener las medidas de higiene necesarias y sobre todo, si no es necesario, mejor quédate en casa. Adiós. Y Cas. Aquí en postproducción tenemos a Cassandra, Adiós. parte del equipo. Igual les voy a enseñar poquito el huerto. Ah, sí, pues voltea la cámara. Ahí, mira, acá. Justo hicimos unos trasplantes y por eso les pusimos esta malla sombra. Muchas veces no lo necesita, pero de pronto aquí en la ciudad nos graniza. Y el último granizo acabó con unas
unas plantitas bebés que acabábamos de trasplantar, así que bueno, mejor nos aseguramos de que no nos pase. Tenemos ahí unas asociaciones, mucha hortaliza de hoja, cebollín en los perímetros es genial, ayuda a aprovechar el espacio y también a repeler algunas plaguitas y es bien guerrero, un cultivo exitoso. Y quiero enseñarles, después igual la próxima sesión les damos un recorrido, pero quiero que disfruten de esta preciosa. Miren, es un girasol, es una variedad que pensamos que era velvet, pero yo no lo veo tan rojo, pero está hermosa. Y bueno, que tengan bonito día.